pues si nos lo permite, entramos ya de lleno con nuestros entrevistados. Vamos a platicar con el socio de la firma Hogan Lovells, con Miguel Ángel Mateo Simón, sobre pues la posibilidad de que los amparos contra la reforma a la ley de la industria eléctrica se resuelvan favorablemente o sea, existe un precedente de la Suprema Corte de Justicia que pudiera derivar en que los amparos que existen contra la reforma de la industria eléctrica pues se resuelvan de manera positiva. Sin embargo, pues ahí hay un tema que va a pasar por la segunda sala de la misma Corte, en donde pues sabremos si efectivamente pueden librar estas quejas los que se sienten de alguna manera afectados por la reforma. Vamos a platicar pues con Miguel Ángel Mateo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Hola Darío, muy buenas tardes. Muy bien, gracias. También te saluda Rogelio Varela. Rogelio, Saludos, Miguel. ¿cómo estás? Mucho gusto. Esta discusión de la segunda sala, ¿cuándo va a ser? Mira, digamos, listado para la próxima sesión, que si no estoy mal es para el 28 de septiembre. ¿Y qué es lo que se va a resolver? ¿Quién tiene el proyecto? Claro que sí, Darío. Mira, solo para dar un poquito de antecedente. ¿Por qué la segunda sala está revisando estos amparos? Los amparos estaban en revisión, es decir, el juzgado de primera instancia dictó una sentencia favorable para todos los quejosos. El gobierno interpone un recurso de revisión que va a los tribunales colegiados. Los quejosos de esos juicios de amparo le solicitan a la Suprema Corte, específicamente a la segunda sala, que asuma competencia para revisar esos amparos, ¿no? Esos amparos en revisión, como se dice. La segunda sala asume esa competencia, efectivamente dice sí los voy a revisar, y entonces ya quien va a resolver ese juicio de amparo en revisión es la segunda sala de la Suprema Corte. En estas segundas salas van a determinar los ministros si efectivamente las reformas que propuso el Ejecutivo a la ley de la industria eléctrica son constitucionales o son inconstitucionales, ¿no? El ministro Javier Lainez presentó un proyecto de resolución en donde básicamente confirma la posición del juzgado de primera instancia, que es prácticamente declarar la inconstitucionalidad de la mayoría de los artículos que el Ejecutivo Federal y que de alguna forma el Congreso busca modificar de la ley de la industria eléctrica, ¿no? Con excepción de dos artículos donde sobresee el juicio de amparo, que son dos artículos que en opinión del ministro Lainez y que ha sido la opinión también de los juzgados de primera instancia, no causan algún perjuicio en este momento a los quejosos, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan un acto de aplicación particular por parte del gobierno, en este caso de la Comisión Reguladora de Energía. ¿Qué es lo que está en juego aquí? La segunda sala de la Suprema Corte está compuesta por 5 ministros, ¿no? La resolución de estos juicios de amparo tiene que tomarse por una mayoría simple o una mayoría calificada, y los efectos son distintos en cada caso. Una mayoría simple de 3 ministros implicaría que si se vota a favor este proyecto del ministro Lainez, implicaría que existe una declaratoria de estos ministros de que esas disposiciones son inconstitucionales, ¿no? ¿Y eso qué pasa? Eso no genera una obligatoriedad para el Poder Judicial, simplemente se convierte en un criterio que puede orientar a los demás tribunales colegiados que están revisando los demás juicios de amparos que no fueron atraídos por la Suprema Corte. Dándole la razón a los quejosos, en este caso a las empresas que no están de acuerdo con la reforma. Es correcto. Okay. Ahora, está el segundo caso, que es una mayoría calificada. Es en el supuesto que de esos 5 ministros, al menos 4 voten a favor del proyecto. En ese caso, se crea una jurisprudencia por precedente, ¿no? ¿Esto qué es? Los razonamientos que se contienen en esa sentencia, que fueron votados a favor por 4 ministros, hacen que sea obligatorio para todo el Poder Judicial. Eso implicaría que todos los tribunales colegiados que están revisando el universo de amparos que no fueron atraídos por la Suprema Corte tengan que resolver conforme esta jurisprudencia esta jurisprudencia creada, ¿no? Exactamente, Miguel Ángel. Entonces, en un supuesto de que exista 4 votos a favor de
de este estudio que estarán presentando o que ya han presentado se daría, digamos, que un efecto general a lo que determine la Suprema Corte? Es correcto. Pues se ve difícil, ¿no? Porque mira, estamos viendo quiénes integran esa segunda sala. es el Dos ministro, incondicionales exactamente. al presidente López Obrador, que son las ministras Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. De ahí en fuera, Luis Exactamente. María Aguilar, el propio Javier Lainez y Alberto Pérez Dayán, que pues se han caracterizado por llevarle la contra a la 4T, ¿no? Es correcto, y lo único que tenemos que hacer es revisar cómo votaron los ministros en la acción de inconstitucionalidad presentada o resuelta el año pasado, ¿no? Y bajo esa, si tomamos el antecedente que existe y si los ministros mantienen la misma posición que han estado manteniendo y que mantuvieron en esa votación, es correcto lo que dices, ¿no? Seguramente se hará una resolución de mayoría simple, es decir, con 3 ministros a favor y 2 en contra, en donde se creará este criterio que los tribunales colegiados podrán utilizar de manera orientadora. Nosotros, en nuestra experiencia, hemos visto que generalmente el Poder Judicial sí utiliza los criterios de la Suprema Corte, que no son obligatorios, de manera para orientar sus decisiones, ¿no? No podemos, obviamente, saber cómo lo van a hacer, pero en general siempre ha sido así. O hay una tendencia a que los colegiados y los juzgados tomen las resoluciones de la Suprema Corte, aun y cuando no sean jurisprudencia, para orientar sus decisiones. En ese sentido, Miguel Ángel, ¿consideras que pues las empresas quejosas y todas las que estuvieran interesadas en invertir en el sector eléctrico se sentirían cómodas con una supuesta votación de 3 ministros? Yo creo que sí, se sentirían cómodas. Claro que cuando tú estás hablando con una empresa donde está pensando en invertir millones de dólares y existe un nivel de incertidumbre como yo creo que lo que van a hacer las empresas es esperar a ver cómo se van a empezar a resolver los primeros juicios de amparo en revisión que los colegiados tienen que no fueron atraídos por la Corte, ¿no? Son 3 tribunales colegiados especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones que están revisando los amparos, y yo creo que lo que van a hacer las empresas es sí, se les va a generar un grado de confianza adicional, pero la prueba de fuego va a ser cómo van a empezar a resolver los tribunales colegiados. Esta sería la primera vez que se manda, digamos, o dependiendo de cómo quede la votación en la segunda sala, quedaría ya un camino, una hoja de ruta para resolver las demás controversias. Sí, te podrían decir que esa hoja de ruta ya existía con la sentencia de la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Donde inclusive algunos juzgados de distrito citaban esa sentencia como esta hoja de ruta, como bien dices, pero sí, digamos que sería una ratificación de esa hoja de ruta que se emitió en un primer término, ¿no? Claro. En este estudio donde se revisa de nueva cuenta la constitucionalidad o no de la ley de la industria eléctrica, están, digamos, que incluidos también el tema del despacho eléctrico, que generó pues mucha polémica. Es correcto, y es principalmente donde los inversionistas van a estar más interesados, ¿no? Todo el tema del despacho eléctrico y del acceso preferente a la red nacional de transmisión eran los 2 temas, déjame decirlo así, gordos, que Sí. estaban en la propuesta o en la reforma a la ley de la industria eléctrica, y es donde realmente todos los amparos tenían los esfuerzos más grandes, ¿no? En contrarrestar el tema del despacho eléctrico y el tema del acceso preferente a la red eléctrica o al sistema eléctrico nacional. Pues Miguel Ángel Mateo Simón, socio de Hogan Lovells, te agradecemos mucho la explicación. Muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes. Igualmente, que tengas muy buena tarde.